Invitaron, y voy a ser corto y preciso porque en honor y homenaje a los conferencistas que tienen que continuar, el tiempo ya se ha ido más de 100 minutos y yo considero que todos tienen derecho a participar. La crisis del derecho a la libertad de expresión y el riesgo para la prensa. Eso me motivó y me invitó Priscila. Y yo con gusto quiero el día de hoy, 2 de noviembre, desde Ecuador, desear al periodismo mundial una fraternal y entrañable amistad del trabajo que hacemos. Hoy es Día de los Difuntos. Exteriorizar mi sentida nota de pesar a los familiares de los periodistas muertos, asesinados, porque justamente en México Arturo Alba Medina fue asesinado el jueves 29 de octubre en el barrio Hidalgo de la ciudad Juárez. Sabemos que la unidad especializada de delitos se encuentra trabajando en coordinación con la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos a través de la Unidad de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos para esclarecer este hecho. Arturo Alba tenía 49 años y era conductor del telediario en Multimedios Televisión y fue asesinado a balazos la noche del mencionado jueves. Sabemos, colegas del mundo, que México es uno de los países más peligrosos en ejercer el periodismo y desde el año 2000 hasta la actual fecha ya tienen 135 periodistas asesinados, 124 varones y 11 mujeres. Se nos dijo de la libertad de expresión o de lo de derecho a la libertad de expresión. A los periodistas. Hemos escuchado a mis antecesores con unas extraordinarias conferencias, pero vamos a dirigirnos a lo que somos los periodistas. Esa libertad de expresión que la perdemos cuando queremos expresarlas y no podemos. Vamos ahí al juego de palabras. Los periodistas que trabajan en los medios de comunicación de cualquier país, los periodistas deben y tienen que hacer lo que dice el director o jefe de redacción. Ese jefe de redacción tiene una dirección y una orden del dueño del medio, puede ser televisado, escrito, hablado, para poder regir y salir al aire. El periodista, con su libertad de expresión que tiene, hace la nota, pero pasa donde el jefe de redacción y le dice no va, porque no está con los intereses del editorial que debe tener el medio de comunicación. Y desde ahí nos van cortando la libertad de expresión. Yo me voy a dirigir al periodista nada más. Porque, por ejemplo, lo que sucede en nuestro Ecuador, en mi país, yo soy coordinador de la Confederación de Periodistas del Ecuador. Los medios de comunicación en mi país están tan desprestigiados porque ellos tienen una postura directa al gobierno actual. Y no podemos decir que solamente lo tienen al actual, lo han tenido siempre con los gobiernos que hayan pasado, porque estos medios de comunicación pertenecen a banqueros, pagan los banqueros, son candidatos presidenciales, son candidatos ministeriales, son de todo. Y una asamblea corrupta que debe recibir canonjías y el reparto de hospitales, direcciones de tránsitos, para que no sean sancionados los funcionarios de gobierno. En el Ecuador tenemos ese problema. ¿Podemos hablar de libertad de expresión? Cuando es el Estado, es el gobierno que debe velar a través de la Comisión de los Derechos Humanos que se proteja y se mantenga
en vía democrática la libertad de expresión, pero no existe aquello. Cuando el periodista quiere hablar la verdad, cuando el periodista quiere dirigirse a la comunidad ecuatoriana, no puede porque hay intereses de los dueños de empresa y no de los dueños de expresión. Esta es la verdad que debemos tocarlo, porque muchas veces tocar a pinzas estas barbaridades que se cometen con el tan cacareado asunto de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Los periodistas tenemos libertad de expresión, no tenemos colegas. Yo cuántas veces he tenido que ser separado de la radiodifusión cuando he querido tocar temas y puntos puntuales, pero que no le conviene al director del medio, porque él está pautado con el alcalde, con el gobernador, o está pautado con el gobierno. Y cuidado tocarle. Eso no es libertad de expresión, eso es coartar la libertad de expresión. ¿Cuándo podemos tener una verdad para el pueblo? Cuando yo considero que nosotros los periodistas, en mi caso yo tengo más de 50 años y he vivido de cerca una serie de atropellos contra el periodismo y hasta asesinatos. ¿Cuándo podremos nosotros decir una verdad a nuestro pueblo? Porque somos considerados los sacerdotes de la verdad, los sacerdotes del ser humano, porque queremos conducir y queremos guiar. Para nosotros poder tener una libertad de expresión, tenemos ahora por fin tener una plataforma, tener los medios digitales, porque anteriormente los medios convencionales no lo permitían. Ahora hay la competencia de que los medios digitales, si hablamos la verdad de lo que pensamos y de lo que queremos los periodistas, y sí tenemos ahí una libertad de expresión. Pero si trabajamos en los medios de comunicación del Estado, si trabajamos en los medios de comunicación privados, los privados que están conectados, pautados con el gobierno, y los estatales que están con el Estado, los medios comunitarios tienen que hablar de su comunidad, pero cuando nosotros en esos tres medios estatales, privados, podemos hablar, nos van a cortar. Y tienen que venir otros medios de afuera para poder hablar las verdades. Aquí tenemos nosotros asuntos muy duros, muy corruptos del gobierno, de sus ministros, de sus empleados, de sus colaboradores, de sus jefes, y no sucede nada. Ustedes deben saber, deben conocer, que el presidente actual durante más de 4 años se ha dedicado solamente a hablar del anterior presidente, pero no ha hecho una obra. Y los medios de comunicación aquí en Ecuador, estamos hablando de la libertad de expresión, ellos hablan a sus intereses, atacan todos los días al mismo candidato, todos los días. Cuando hay un contubernio de medios de comunicación corruptos, cuando está manejado el poder y tiene intromisión con el poder de justicia. ¿Y cómo podemos llegar nosotros a un pueblo con la verdad? Hace pocos días tuvo que venir Fernando del Rincón de la CNN a ponerles en su puesto a los periodistas corruptos de Ecuador que hablaban sobre la pandemia y los muertos que hubieron, la venta de fundas para los muertos, el sobreprecio de mascarillas y de todos que jugaron con la salud. Hace pocos días se roban una cantidad de dinero estable para un hospital que había pasado ya un terremoto el 16 de abril del 2016, y se roban la plata. ¿Quiénes? Los asambleístas. Y no hay una sola prueba, absolutamente una sola prueba, cuando uno quiere dar su voz a través de la libertad de expresión, que no es permitida en los medios grandes, porque pertenecen a banqueros, pertenecen al grupo derechista o al grupo izquierdista. Me decía Priscila que la crisis del derecho a la libertad de expresión, que es un riesgo para la prensa, siempre ha sido un riesgo. Siempre ha sido un riesgo. Nunca ha habido una libertad de expresión. Daban mis otros colegas varios conceptos de la libertad de expresión generalizando, pero yo me dedico solamente a lo del periodista. El periodista va con un tema y ese tema tiene que ser tratado así,
para poder salir al aire, para poder emitir la señal. Pero si al revisarlo ve que se le está favoreciendo al contrincante, no va. Eso es coartar la libertad de expresión. Yo quiero agradecerles muy de veras y a quienes han organizado este primer seminario de la crisis del derecho a la libertad de expresión y riesgo a la prensa que existe. En este homenaje a Arturo Alba Medina, mexicano, asesinado la noche del jueves del 29 de octubre, de apenas 49 años, y considerándole a México uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Quiero emitir mi abrazo fraterno a quienes nos vemos con la boca tapada cuando escribimos nuestras notas o queremos hablar y lo que hacen los dueños de los medios es sacarnos, la nota no va y nos callan, mientras la verdadera libertad de expresión está en los altos poderes por los intereses que a ellos les interesan. De mi parte, muchas gracias. Colegas, tienen todos que participar. Ya vamos para 2 horas, van a haber algunos más, y que hablemos, pero de la libertad de expresión del periodismo.